Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 581 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, Fraudes Píos. Desvela las mentiras que apuntalan el papado. En Fraudes Píos, con Edgar Pacheco y César Vidal, exponen falsificaciones católicas, donación de Constantino, decretales pseudo-isidorianas, reliquias absurdas, múltiples prepucios de Cristo y la violencia inquisitorial. ¿Verdad o engaño en sangriento? Escuchá ya, despertá y suscríbete. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya, podés escucharla y descargarla en el link en comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo podés hacerlo a través de Cafecito, también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Que es el tema de los fraudes píos, que es el tema de las mentiras de Roma. Así que, sin más preámbulos, le doy la bienvenida por acá a mi hermano César Vidal. Doctor César Vidal, ¿cómo está? Dios le bendiga. Pues gracias a Dios, muy bien hallado y encantado de estar aquí. Es un gozo, es un placer. La verdad es que la gente estaba a la expectativa. Ya estamos casi 700 personas conectadas. Gracias, hermano César. Yo sé que es una persona ocupada, pero gracias por haber aceptado la invitación al canal. Oh, un placer. Hoy vamos a tratar un tema, hermano, que yo le había pedido, que es el tema de los fraudes píos. Yo leí eso en su libro, Delegado de la Reforma, y la verdad me pareció fenomenal, y es un tema que la gente quizá no sabe. La Donatio Constantini, las cartas pseudo-isidorianas, el asunto de las reliquias, tantísimas cosas. Puedo iniciar preguntándole así de lleno, para aprovechar bien el tiempo, ¿qué son los fraudes píos para la gente que nos está escuchando, hermano? Bueno, los fraudes píos es el nombre que los propios historiadores católicos dan a lo que denominarían falsificaciones piadosas, que podría ser la otra traducción, es decir, acciones totalmente fraudulentas, falsificaciones documentales, falsificaciones de milagros que ha operado la Iglesia Católica y que lo ha hecho pues para fortalecer el poder del papado, para de alguna manera fortalecer y respaldar pretensiones del obispo de Roma y yo diría que de manera clarísima engañar a la gente. ¿Hasta qué punto los fraudes píos son algo esencial en el desarrollo histórico, doctrinal, teológico de la Iglesia Católica? Pues se puede ver, por ejemplo, en estudios como los de Hans Kühn, que fue sacerdote católico hasta el día de su muerte, y que precisamente en su libro Cristianismo, donde él intenta cubrir 20 siglos de historia del cristianismo, dedica bastante espacio a los fraudes píos para decir es que sin los fraudes píos no hay quien entienda el papado, es que sin los fraudes píos no se puede comprender el desarrollo del poder del obispo de Roma y es que sin los fraudes píos realmente la Iglesia Católica es algo incomprensible. De manera que no cabe la menor duda de que hay muchísimos católicos que creen esa falacia histórica de que la Iglesia Católica era igual en el siglo I de lo que es en el siglo XXI, pero cualquier historiador que conoce la historia, sobre todo de la Edad Media, y eso no descarta a los católicos, sabe que la Iglesia Católica se contradice históricamente en dogmas, va cambiando doctrinas, va cambiando teologías y uno de los grandes pilares en el asentamiento del poder papal, junto con el ejercicio masivo de la violencia y de la muerte, que ese sería el otro gran pilar, es precisamente el pilar de la mentira, es el pilar de los fraudes píos. Pero a ver, hermano César, decir fraude y luego decir pío parece un oxímoron, pero incluso yo lo he leído en la enciclopedia católica eso de fraude pío. ¿Por qué tienen, sin reparos dicen ese tipo de frases, fraudes píos? ¿Por qué? Bueno, porque hay que intentar que el fraude de alguna manera quede maquillado. Vamos a ver, ha mencionado usted de pasada la Donatio Constantini o la donación de Constantino, que seguramente es el fraude pío más amplio, más extenso y que tuvo éxito durante más tiempo.
La donación de Constantino es un documento que aparece en torno al siglo VII-VIII, es decir, estamos hablando de varios siglos después de Constantino, que es de inicios del siglo IV, y esa Donatio Constantini supuestamente es el documento en virtud del cual Constantino, el emperador Constantino, no solo habría donado al obispo de Roma una serie de ciudades que vendrían a constituir lo que luego se conocería como los estados pontificios o los territorios pontificios, sino que además le habría cedido un poder absolutamente imperial al que tenía que someterse el mismo emperador. La Donatio Constantini, por lo tanto, es algo muy importante, porque hay que tener en cuenta que en esa Donatio Constantini se consagra la idea de un poder de Roma sobre el resto de las diócesis, especialmente de Occidente, cosa que históricamente es radicalmente falsa. Se consagra la idea de que ese obispo de Roma además tiene un poder sobre el emperador, algo que históricamente es falso. Claro que el obispo de Roma intenta, con la caída del Imperio Romano de Occidente, ir sustituyendo el poder de Roma, pero una cosa es que lo intentara y otra cosa es que tardara muchísimo en poder acercarse a esa meta, y sustenta además una visión de la Iglesia centrada en la ciudad de Roma y en el obispo de Roma. Estamos hablando de cosas que durarían siglos, incluida la creación de unos estados pontificios que se van a mantener pues prácticamente desde la plena Edad Media hasta 1871, en que Italia se reunifica como una nación independiente y por lo tanto los estados pontificios desaparecen. Solo queda un estado minúsculo que es el Estado Vaticano, que sigue existiendo hasta el día de hoy y que no es nada más que un residuo de esos estados pontificios. Esta mentira colosal, esta falsificación descarada, y hay que decir que no solo colosal y descarada, sino además muy mal hecha, porque los que hacen la falsificación se valen de la ignorancia proverbial de los fieles católicos que se tragan todo lo que sale de Roma sin examinarlo con un espíritu medianamente crítico. Bueno, pues esta va a ser una mentira que se va a extender sin ningún tipo de discusión durante casi un milenio, un poquito menos de un milenio. Y en el siglo XV va a ser precisamente un cardenal, pero un cardenal, por otro lado, que era un humanista, que conocía la historia, que conocía lo que era además la lengua, etcétera, etcétera, quien se pone a examinar la Donatio Constantini. Este personaje se llamaba Lorenzo Valla, y Lorenzo Valla llega a la conclusión de que es una falsificación y de que además es una falsificación burda y grosera. Es, para que la gente se haga una idea de lo que esto sería, es como si de pronto yo ahora apareciera con un documento que supuestamente está relacionado con Cristóbal Colón a finales del siglo XV, y en ese documento yo mencionara a George Washington, que es un personaje de finales del siglo XVIII. Es decir, cualquiera que viera el documento diría, bueno, esto es una falsificación, usted podrá decir lo que quiera, pero ¿cómo en un documento del siglo XV se va a mencionar a George Washington? Bueno, pues en la Donatio Constantini aparecían tribus, aparecían invasiones, etcétera, que eran varios siglos posteriores a Constantino. El creyente católico, insisto, que se suele caracterizar por una ignorancia verdaderamente astronómica de la historia, se tragó la falsificación hasta que en pleno siglo XV Lorenzo Valla la destapó totalmente, escribió un tratado y dejó de manifiesto que aquello era falso, que jamás el emperador Constantino había cedido las insignias imperiales al Papa, que jamás le había regalado unos territorios en medio de la península itálica y que jamás ese obispo de Roma había tenido los poderes que se había ido arrogando. La cosa es muy grave, porque aunque esta falsificación ya a partir de Lorenzo Valla la reconocía todo el mundo, la Iglesia Católica no la reconoció hasta finales del siglo XVIII,
¿Cómo iba a reconocer una falsificación que era la justificación de los estados pontificios, de la existencia de los estados pontificios y actualmente del Estado Vaticano? Pero claro, cuando ya no te queda más remedio, porque hace siglos que todo el mundo sabe que eso es cierto, cuando ha quedado demostrado por activa y por pasiva el fraude, bueno, pues el fraude tienes que maquillarlo y entonces dices, bueno, pues el fraude es un fraude piadoso, es un fraude pío. Tenía una buena intención, ayudar al Papa, que es el sucesor de Pedro, aunque eso durante siglos tampoco lo creyera nadie. A ver, vamos bien. Es que la verdad es que yo lo escucho decir esto y digo, pero es que la iglesia ha venido mintiendo descaradamente, pero luego los católicos dicen, bueno, pero ya está, ¿no? O sea, eso se hizo por bien, de forma pragmática, no pasa nada, ¿no? Da igual, ustedes son una secta, nosotros somos la iglesia verdadera. Y eso no es solo un fraude, o sea, ha venido haciendo esto. Pero hay una cosa, hermano Vidal, los católicos dicen, bueno, la iglesia ya cambió, la iglesia se renovó, la iglesia ahora es buena, es bonita. ¿Es cierto eso que la iglesia ha cambiado, la institución Vamos a romana? ver, no ha cambiado y casi se podría aplicar ese pasaje bíblico que dice cambiará de piel el etíope y cambiará la piel del leopardo sus manchas. No, la Iglesia Católica es una institución absolutamente falsa, basada en la falsedad y en la falsificación e, insisto, en el ejercicio de la violencia, porque esto es algo que se suele pasar por alto. Pero el sistema que ha mantenido la tortura, la ausencia de garantías judiciales y el hecho de la ejecución de maneras terribles durante siglos, el sistema que ha mantenido eso durante más siglos ha sido la Iglesia Católica a través de la Inquisición. No existe a lo largo de toda la historia, pero antes y después de Cristo, una sola institución que haya mantenido el uso de la violencia, sin ningún tipo de garantía, con la utilización de la tortura de forma sistemática y además con la ejecución de sus pobres víctimas como la Iglesia Católica. Y en ese sentido, cuando de pronto alguien dice, bueno, la Inquisición protestante, jamás ha existido ni una Inquisición protestante, ni una Inquisición ortodoxa, ni siquiera una Inquisición islámica. La Iglesia Católica tiene el monopolio de la tortura y el asesinato masivo y durante siglos que no tiene nadie. Los nazis duraron 12 años. La Unión Soviética no llegó a los 3/4 de siglo. La Iglesia Católica se extiende desde plena Edad Media hasta el siglo XIX con una Inquisición que acaba ejecutando a los últimos disidentes ya bien entrado el siglo XIX, y que claro, no puede seguir haciéndolo porque efectivamente el avance primero de la Reforma, luego de la Ilustración y después de las revoluciones liberales le va minando el terreno, le va acortando el terreno. Pero, si le parece, me gustaría volver por un instante a los fraudes píos, porque claro, hemos comentado que el más famoso es la donación de Constantino, pero es que las denominadas decretales pseudo-isidorianas son toda una colección de falsificaciones que se van dando durante la Edad Media. Bueno, ¿qué sabemos de estas decretales pseudo-isidorianas, aparte de que eran falsas? Bueno, pues que se debieron a un señor que estaba en la corte vaticana, que se llamaba Isidoro Mercator, y que convertiría las decretales pseudo-isidorianas, insisto, decretales falsas, en la colección de decretales de documentos papales, pontificios, más extensa y más importante de la Edad Media, lo cual es verdaderamente impresionante. Y esta fue una falsificación absolutamente sistemática y además una falsificación que llevó a cabo multitud de falsificación de documentos simplemente para ir sosteniendo el poder papal. Falsificación que se utilizó pues en un momento determinado para convencer al reino de los francos para que reconozca esos estados pontificios, y falsificación que en última instancia implica hasta qué punto no hay más vuelta de hoja, en el sentido de cómo esas pretensiones papales no tienen una base histórica ni mucho menos, sino que primero se produce la falsificación del documento y a continuación lo que hacemos es que lo presentamos como verdadero.
Insisto, el caso que usted menciona pues es bastante importante, el de la Donatio Constantini, sin duda es la falsificación más conocida y más popular, pero es que las decretales pseudo-isidorianas son docenas y docenas y docenas de documentos papales absolutamente falsos y que sin embargo se utilizan para mantener al pueblo absolutamente engañado, hasta que efectivamente en un momento determinado, bueno, si en 1440, en el siglo XV, Lorenzo Valla pues refuta de una manera absolutamente indiscutible la Donatio Constantini, es que luego todavía va a haber otros católicos como Nicolás de Cusa o Juan de Torquemada que efectivamente van dejando de manifiesto cómo estos documentos eran documentos falsos cuya única finalidad era mantener un poder y aumentar un poder que no tenía ninguna relación, desde luego, con la Biblia, pero que tampoco tenía la menor relación con lo que era el desarrollo histórico de los primeros siglos. A ver, tenemos aquí una construcción casi apoteósica, ¿no?, de la figura del Papa, que va creciendo y va formándose bajo pretexto de la persona de Pedro. Pero un católico puede decir, mira, pero es que Francisco ya no es eso, tú estás apelando al pasado y a cosas que se dieron, errores que cometimos. ¿Por qué es tan importante saber esto de los fraudes píos respecto a la figura del Papa? Bueno, yo creo que es bastante importante porque la figura del Papa no ha dejado de crecer. Es decir, esta es una cosa que hay que tenerla en cuenta. Primero, porque seguramente el católico de a pie esto lo ignora, insisto, yo creo que no hay nadie tan ignorante de su propia religión como los católicos. Ni siquiera se puede acusar a los musulmanes de ignorar tantísimo la verdadera historia de su religión como a la Iglesia católica. La ignorancia del católico de a pie sobre el desarrollo histórico y teológico de su Iglesia es una ignorancia semejante a la de un mormón, un testigo de Jehová, un adventista del séptimo día, en términos cualitativos, y en términos cuantitativos muchísimo mayor, porque ni la historia de los adventistas del séptimo día, ni de la de los mormones, ni de la de los testigos de Jehová es tan amplia como es el caso de la Iglesia católica, de los fieles católicos. Esto tiene mucha gravedad por varias razones. Vamos a ver. Estamos hablando del Papa. El Papa se supone que es distinto. Ahora el Papa León, antes el Papa Francisco, es diferente. Vamos a ver, tanto el Papa León como el Papa Francisco se han aferrado y se aferran, en el caso del pontífice actual y de muchos católicos, a la creencia en la infalibilidad del Papa, que es un dogma exclusivamente del año 1871. Hasta 1871 el Papa no era infalible. Y ese argumento que utilizan mucho los católicos de, bueno, es que los dogmas se definen cuando hay un peligro. Si el dogma de la infalibilidad papal se hubiera definido cuando había un peligro a la creencia de la infalibilidad papal, habría que haberlo definido siglos antes porque claro, esa infalibilidad papal es falsa. Pero es que hay otro argumento que a mí me parece muy importante. Y es que el Papa Nicolás III, en el año 1324, repito, 1324, más de medio milenio antes de que la infalibilidad papal se convirtiera en dogma, decreta una bula que recibe el nombre de Qui Quorundan y en virtud de la cual considera que creer en la infalibilidad papal es inaceptable porque la doctrina de la infalibilidad papal es, y cito literalmente, obra del diablo. ¡Rayos! Es decir, en 1324 el Papa, en la bula Qui Quorundan, afirmaba de manera tajante que la doctrina de la infalibilidad papal era, cito de nuevo textualmente, obra del diablo. ¿Por qué? Pues porque al Papa en ese momento no le interesaba ser infalible, le interesaba poder desdecirse de cosas que habían decretado papas anteriores, como uno de sus antecesores, que era el Papa Juan XXII. Y por lo tanto, esta bula papal condena la doctrina de la infalibilidad papal como obra del diablo, lo cual es tremendo. Y entonces yo me pregunto,
Vamos a ver, ¿el Papa era infalible entonces y por lo tanto su declaración de que la doctrina de la infalibilidad papal es obra del diablo es lo que tendrían que creer los católicos? ¿O por el contrario hay que creer la declaración de 1871 y entonces habrá que reconocer que este Papa no era infalible? Porque aquí nos encontramos con una contradicción absolutamente insalvable. Y es que las dos declaraciones no pueden ser verdad. No puede ser cierto la bula Qui Quorundam de 1324 declarando que la doctrina de la infalibilidad papal es obra del diablo y al mismo tiempo ser verdad la resolución del Concilio Vaticano I intentando oponerse a la reunificación de Italia y declarando que el Papa es infalible. Es imposible. Seguramente, si hay algún católico que nos escucha ahora, pues estará totalmente sorprendido, porque esto de que la Iglesia Católica se contradiga es algo que no le entra en la cabeza, pero es que la Iglesia Católica se ha contradicho en infinidad de ocasiones. Y además lo ha hecho a veces con un margen de tiempo muy pequeño. Entre la bula Qui Quorundam de 1324 y la definición de la infalibilidad papal de 1871 hay más de 500 años entre medias, ¿no? Casi 550 años. Pero es que en otros casos, perdón, esa declaración ha mediado menos tiempo. La Iglesia Católica, por ejemplo, condena en el Silabus, en el siglo XIX, la idea de la libertad religiosa como una doctrina diabólica. Es inaceptable totalmente el concepto de libertad religiosa e es inaceptable que los estados acepten la libertad religiosa. Pero claro, llega la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial la ganan las democracias y además el lado donde queda situado el Estado Vaticano tiene como potencia hegemónica los Estados Unidos, que es una nación que desde antes de nacer creía en el principio de libertad religiosa. ¿Y qué hace la Iglesia Católica para adaptarse al nuevo imperio? Como siempre, que se ha ido acostando con reyes y emperadores tranquilamente. Pues, ¿qué decide? Que las declaraciones papales supuestamente infalibles de siglos, diciendo que la libertad religiosa es algo odioso y diabólico e inaceptable, pues se tiran por la borda y el Concilio Vaticano II reconoce por primera vez en la historia de la Iglesia Católica la libertad religiosa. Bueno, pues es que la Iglesia Católica cambia cada vez que le apetece a su casta gobernante y siempre se adapta fundamentalmente por criterios de poder. Y yo creo que aquí hay otro elemento que históricamente es irrefutable, pero que de nuevo el fiel católico no se entera, como no se entera el que pertenece a los testigos de Jehová o a los mormones. Y es el hecho de que la Iglesia Católica jamás actúa de acuerdo con principios. La Iglesia Católica actúa siempre de acuerdo a jugadas de poder. Y de acuerdo a esas jugadas de poder, en un momento determinado, con una potencia hegemónica que es Estados Unidos, puede abrazar la idea de la libertad religiosa, o en un momento determinado, en 1933, el Vaticano puede ser la primera organización nacional, la primera nación, el primer Estado que firma un acuerdo internacional con Hitler. Cuando Hitler todavía es un recién llegado, es un advenedizo, no lo conoce nadie, está aislado, ahí llega el Papa en socorro de Hitler y el primer acuerdo internacional lo firma el Vaticano con el Tercer Reich. Todo el mundo recuerda, de manera muy hipócrita, dicho sea de paso, como el último acuerdo internacional que firma Hitler lo firma con Stalin en agosto de 1939, pocas semanas antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero nadie recuerda no solo los acuerdos intermedios que se firmaron con Polonia y con Gran Bretaña y con otros países, sino que nadie recuerda que el primer acuerdo que firman los nazis lo firman con la Santa Sede, lo firman con el Vaticano, lo firman con el Papa.
Dios mío, mi vida. A ver, pero es que si yo empiezo a escuchar el asunto de los fraudes píos, yo empiezo a escuchar este patrón persistente de la Iglesia Católica de mentiras, y yo me pongo en este momento en mi contexto y digo, a ver, ellos ahora me están llamando hermano separado, que estoy justificado, que puedo integrarme a la fe con plena potestad. Entonces, ¿cómo debería yo ver todo este tipo de cosas? Pues estoy ante un monstruo que me miente descaradamente. Bueno, yo creo que hay dos bases evidentemente innegables del poder papal que ha ido mutando, desarrollándose, creciendo, perdiendo terreno a lo largo de los siglos. Uno es la mentira y el otro es el uso de la violencia y de una violencia mortal. Y esto es algo que históricamente es imposible de ocultar. Es decir, esto es algo que no se puede negar. Y claro, el argumento de la Iglesia Católica es igual desde el siglo I, pero resulta que ahora ha cambiado, es un argumento ridículo. Claro, es como si de pronto alguien le dice, no, yo no tengo ninguna duda sobre la decencia de mi mujer, que por cierto, tengo que reconocer que se ha dedicado a la prostitución la mayor parte de su vida. Claro, es algo ridículo, es risible, es absurdo. Entonces, claro, el católico que parte de la base de que siempre ha sido una santa católica y apostólica, pero que claro, cuando se ve enfrentado con la historia, con los ríos de sangre que ha hecho correr la Iglesia Católica por cuestiones meramente de poder, cuando se ve enfrentado con los océanos de mentiras y de falsificaciones documentales y rituales que ha llevado a cabo a lo largo de la historia, pues claro, efectivamente en un momento como ese, pues tiene que decir, bueno, sí, de eso habrá siquiera una parte que sea verdad, pero ya no somos iguales. Bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿Es igual desde el siglo I o ha dejado de ser igual en los últimos años porque ya la opinión pública internacional determinados crímenes no los puede tolerar? Y claro, esto es algo en ese sentido de enorme relevancia, porque además los fraudes píos, los fraudes piadosos no se refieren única y exclusivamente a fraudes documentales. Pensemos que hay multitud de fraudes que van dirigidos a eso que a veces se llama la religiosidad popular y que es una manera de engañar masivamente a un pueblo al que se considera en términos generales imbécil. Porque realmente solo te comportas así con gente a la que consideras un rebaño de idiotas. Y aquí los fraudes de la Iglesia Católica son inacabables. Es decir, pensemos en un Santiago de Compostela que acaba convirtiéndose en el patrón de España, pero que todo el mundo sabe que, bueno, ahí ni estaba la tumba de Santiago, ni Santiago pasó jamás por España, ni cosa parecida. Y eso es algo que efectivamente, bueno, pues lo ha reconocido todo el mundo. Ahí, desde historiadores serios, aunque fueran católicos, no voy a hablar ya de los historiadores españoles, etcétera, pues tienen muy claro que eso es algo que no se puede mantener bajo ningún sentido. Pero lo cierto es que en última instancia el camino de Santiago va a ser un camino para sacar muchísimo dinero a los pobres, incautos y estúpidos fieles católicos que creen que están yendo a la tumba del apóstol. Esto es algo evidente. Es evidente cuando uno lee a uno de los grandes poetas medievales españoles, que era Gonzalo de Berceo, cómo escribe poemas sobre determinados santos, como Santo Domingo de la Calzada, cuya finalidad, confesada por él, pues es que la gente venga al monasterio y haga donaciones. Y entonces nos inventamos el milagro y nos inventamos lo que sea para mantener a la gente dentro de esa situación de engaño. Pero esto es obvio, y no quiero ofender a nadie, en el caso de la Virgen de Guadalupe, por no mencionar nada más que un caso. Hay una película donde de manera, en fin, bastante suave, procurando no cargar las tintas, se relata el inmenso fraude que es la Virgen de Guadalupe. Y bueno, esa película no hubo manera de que se pudiera estrenar en México. Permitieron que se estrenara un fin de semana y en muy pocos cines, y había que ir a verla deprisa y corriendo, y yo mismo me pude hacer con el vídeo de la película, pero evidentemente es una película maldita, porque ¿cómo vas tú a reconocer que ni existió el indio, ni se le apareció la Virgen, y además eso siempre ha sido un fraude?
Pero es santo, Juan Diego es santo. Sí, Vidal. pero es como tantos personajes a los que se les ha atribuido una existencia y que no existen. Por ejemplo, otra cosa que los católicos tampoco saben, porque, insisto, poca gente hay más ignorante de su religión que el católico de a pie. Por ejemplo, llega el Vaticano II. Y el Vaticano II se enfrenta incluso con aquellos teólogos católicos que tienen que decir, oye, que es que este santo no existió nunca. Oye, que es que este santo se lo inventaron en la Edad Media. Oye, que a este santo hay que sacarlo del santoral. Y entonces aquí se produce una solución salomónica. Por ejemplo, a San Jorge, que no existió nunca, lo siento por catalanes, por aragoneses, por británicos, etcétera, pero nunca existió, se le saca del santoral, pero al mismo tiempo se deja que la gente siga celebrando todos los años a San Jorge, porque ¿cómo le vas a decir descaradamente que durante siglos puñado de imbéciles os hemos estado engañando? No solo eso, en algún otro caso, la santa que desaparece es peor. Por ejemplo, desaparece Santa Catalina, la de la Rueda. Para que la gente nos entienda, la Santa Catalina de la Rueda es una santa que se saca del santoral después del Concilio Vaticano II porque se sabe que no existió nunca, que es una leyenda, que es un fraude pío. Ya, está bien, pero es que esa Santa Catalina de la Rueda era la santa que supuestamente se le aparecía a Santa Juana de Arco. No. Entonces nos tienen que explicar cómo una santa que después del Vaticano II ha habido que reconocer, aunque sea sotovoce, aunque sea con la voz bajita, aunque sea casi en silencio, que jamás existió, quién era quien se le aparecía a la que luego sería Santa Juana. Dios mío de mi vida. Y no hablemos ya del terreno de las reliquias, que claro, en el territorio americano, donde la Iglesia Católica pues llega ya en el siglo XV, no da tiempo a, de alguna manera, crear una fronda, un bosque, una selva tan grande de reliquias como es el caso de Europa, que va absorbiendo totalmente el paganismo y ese paganismo quien lo absorbe es la Iglesia Católica. Pero si tú me lo permites, sí, te voy a leer una cita de uno de los grandes de inicios del siglo de oro español, que es Alfonso de Valdés, que precisamente en su diálogo de Lactancio y un arcediano, donde él de alguna manera intenta liberar al cristianismo de ese paganismo espeso, criminal y mentiroso que es el de la Iglesia Católica, se refiere a las reliquias. Y entonces plantea el tema de que, bueno, cuando las tropas del emperador Carlos V saquearon la ciudad de Roma, donde había miles de prostitutas en la capital de los estados pontificios, pues hubo reliquias que se destruyeron. Y entonces Lactancio, que está hablando con el arcediano, le dice que esto no es tan grave. Y permíteme que te lea un fragmento de este libro porque muestra hasta qué punto entre los fraudes píos están también las reliquias. Lactancio dice lo siguiente: mirad que no sin causa Dios ha permitido esto por los engaños que se hacen con estas reliquias por sacar dinero de los simples. Porque hallaréis muchas reliquias que os las mostrarán en 2 o 3 lugares. Si vais a Dura, en Alemania, os mostrarán la cabeza de Santa Ana, madre de Nuestra Señora, y lo mismo os mostrarán el león de Francia. Claro está que lo uno o lo otro es mentira, si no quieren decir que Nuestra Señora tuvo 2 madres o Santa Ana 2 cabezas. Y siendo mentira, ¿no es gran mal que quieran engañar a la gente y tener en veneración un cuerpo muerto que quizá es de algún ahorcado? Pues de esta manera hallaréis infinitas reliquias por el mundo y se perdería muy poco en que no las hubiese y pluguiese a Dios que en ello se pusiese remedio. El prepucio de nuestro Señor yo lo he visto en Roma y en Burgos y también en Nuestra Señora de Anversa, y la cabeza de San Juan Bautista en Roma y en Amiens de Francia. Pues apóstoles, si los quisiésemos contar, aunque no fueran sino 12 y el uno no se halla y el otro está en las Indias, más halláramos de 24 en diversos lugares del mundo.
Los clavos de la cruz, escribe Eusebio, que fueron 3, y el uno echó Santa Helena, madre del emperador Constantino, en el mar Adriático para amansar la tempestad, y otro hizo fundir en almete para su hijo, y del otro hizo un freno para su caballo. Y ahora hay uno en Roma, otro en Milán, otro en Colonia, otro en París, otro en León y otros infinitos. Pues de palo de la cruz, digoos de verdad, que si todo lo que dicen que hay de ella en la cristiandad se juntase, bastaría para cargar una carreta. Dientes que mudaba nuestro Señor cuando era niño pasan de 500, los que hoy se muestran solamente en Francia. Pues leche de Nuestra Señora, cabellos de la Madalena, muelas de San Cristóbal no tienen cuento. Y allende de la incertidumbre que en esto hay, es una vergüenza muy grande ver lo que en algunas partes dan a entender a la gente. El otro día, en un monasterio muy antiguo, me mostraron la tabla de reliquias que tenían y vi, entre otras cosas, que decía un pedazo del torrente de Cedrón. Pregunté si era del agua o de las piedras de aquel arroyo lo que tenían. Dijéronme que no me burlase de sus reliquias. Había otro capítulo que decía: de la tierra donde apareció el ángel a los pastores, y no les osé preguntar qué entendían por aquello. Si os quisiese decir otras cosas más ridículas e impías que suelen decir que tienen, como el ala del ángel San Gabriel, como la penitencia de la Madalena, huelgo de la mula y del buey, de la sombra del bordón del señor Santiago, de las plumas del Espíritu Santo, del jubón de la Trinidad y otras infinitas cosas a estas semejantes, sería para haceros morir de risa. Solamente os diré que pocos días ha que en una iglesia colegial me mostraron una costilla de San Salvador. Si hubo otro Salvador sino Jesucristo, y si él dejó acá alguna costilla o no, véanlo ellos. Dios mío de mi vida, es que es una locura total. Bueno, pero esta locura es real, es decir, todavía hay mucha gente que va a iglesias, sobre todo en Europa, donde le van a enseñar reliquias y como pidas efectivamente un listado de las reliquias que tienen, pues te quedas absolutamente horrorizado. Esto no es nada más que la multiplicación de la mentira, del fraude, del prodigio mentiroso que dice la segunda carta a las Tesalonicenses, que caracteriza al hombre de pecado. El uso de la mentira, del fraude, de colocarse en una autoridad divina en la que sustituye a Cristo y, por supuesto, de la violencia para todos aquellos que no estén dispuestos a someterse. Doctor Vidal, y esta transición que va teniendo la iglesia, ¿no? Que se va adaptando a las necesidades, ¿se puede decir que también está en línea con lo que está sucediendo y con la iglesia alemana, con este coqueteo con el colectivo LGBT, con esta fiducia súplicas? ¿Es parte de o simplemente los alcanzó el progresismo? No, totalmente. Vamos a ver, es que esta es otra cuestión que efectivamente desconcierta mucho al fiel católico, pero porque el fiel católico, no me voy a cansar de repetirlo, es el fiel más ignorante de su religión que existe sobre la faz de la tierra. Un testigo de Jehová sabe más de su religión que un católico. Un mormón sabe más de su religión, incluidos aspectos inconfesables, que un católico que está totalmente engañado y que se cree que en el siglo I había lo mismo que en el siglo XXI, lo cual es un disparate, porque sabemos, por ejemplo, cuándo se introdujo la elección papal por los cardenales, cuándo aparecen los cardenales, es decir, hay multitud de cosas que han ido apareciendo a lo largo de los siglos y tú no puedes decir que eso existía en el siglo I ni por aproximación. Hay autores católicos, por ejemplo, y yo los cito en mi libro de Pedro el Galileo, que reconocen claramente que Pedro jamás estuvo en Roma y que eso es una leyenda que no es anterior al siglo II y que además en el siglo I no existía lo que se denomina un episcopado monárquico, es decir, un obispo que era un obispo único en una iglesia local. Eso es algo que no tiene discusión en términos históricos, que al fiel católico se le oculte, que él lo ignore, eso ya es otro cantar. Pero dentro de esas mutaciones, la Iglesia Católica se va acostando con los distintos poderes. Es decir, esto es algo que cualquiera que conoce la historia lo sabe. Y lo hace siempre por una cuestión de puras conveniencias.
Es decir, lo que sucede en última instancia con la Iglesia Católica, pues es que efectivamente, por pura conveniencia, la Iglesia Católica va cambiando de compañero de cama político. Y esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Dentro de ese concubinato con los poderes de la tierra, la Iglesia Católica a veces tiene que someterse a su compañero de cama de ese momento porque es muy importante. Pero la idea es que se va adaptando y si en un momento determinado llegan unos acuerdos de Letrán con el dictador fascista italiano Mussolini y es la primera entidad que firma en un momento determinado un acuerdo internacional, un tratado internacional con la Alemania nazi, pues luego en un momento determinado se da el abrazo con el presidente de los Estados Unidos en Fairbanks, como hizo Juan Pablo II con Ronald Reagan. Les da igual el compañero de cama siempre que obtengan algo. Voy a citar un hecho histórico que es muy fácil de comprobar para aquellos que van cacareando la independencia del papado, etcétera, etcétera. El emperador Enrique III de Alemania, repito, Enrique III de Alemania, siglo XI, él solito designó a 4 papas. A Clemente II, que reinó como papa del 1046 al 1047, a Dámaso II, que reinó como papa en 1048, a León IX, que reinó como papa del 1049 al 1054, y finalmente a Víctor II, que reinó como papa del 1055 al 1057. Es decir, el emperador alemán en ese momento, acostándose con el papado, había llegado a tal grado de poder sobre el papado que pudo designar y nombrar a 4 papas seguidos, se dice pronto. Y hay muchos episodios de este tipo. ¿Cuántos católicos, salvo gente que quizá haya estudiado historia medieval, cuántos católicos conocen el episodio del papado de Aviñón? Que es algo tremendamente importante. ¿Cuántos lo conocen? Pues no lo conoce casi ninguno. Es decir, ellos están en su historia de lo que es Roma, de lo que son determinadas situaciones y no tienen la menor idea de lo que fue lo que se llamó entonces la cautividad babilónica de la Iglesia. Y es que en el siglo XIV el rey de Francia se lleva la corte papal de Roma a Aviñón, que es una ciudad francesa. Y allí se quedan los papas durante prácticamente 70 años y quien nombra a los papas es el rey de Francia. ¿Cuántos católicos saben eso? Y es elemental para cualquier estudiante de historia medieval. ¿Cuántos católicos saben que en un momento determinado, avergonzados los católicos de que el Papa estuviera en Aviñón, deciden que regrese a Roma y en ese momento en Aviñón los cardenales franceses eligen a un Papa y en Roma los cardenales italianos eligen a otro y habría durante décadas 2 papas que se excomulgaban entre sí, uno en Aviñón y otro en Roma. ¿Cuántos católicos saben eso? Y es elemental. ¿Cuántos saben que en un momento determinado, que no había manera de convencer a los 2 papas para que renunciaran, llegó a haber lo que el autor Laszlo Pasut ha denominado un póker de papas, es decir, 4 papas a la vez excomulgándose entre sí, por supuesto cada uno de ellos diciendo que era el papa verdadero, y en ese momento, a finales del siglo XV, se produce un hecho de enorme importancia, y es que como no hay manera de convencer a los 4 papas simultáneos para que renuncien, se convoca un concilio que acaba eligiendo un papa y, por supuesto, excomulgando al póker de papas, y el concilio está por encima del papa, y no como ahora, que se supone que el papa está por encima del concilio. Y alguno dirá, la interpretación que usted tiene es una interpretación torcida. No, esa interpretación la cuenta el Papa Pío II en sus memorias,
El Papa Pío II se llamaba Eneas Silvio Piccolomini, fue un gran erudito, un gran humanista del Renacimiento, y él confiesa claramente en sus memorias que en ese momento, en el siglo XV, la opinión generalizada en la Iglesia Católica era que el concilio estaba totalmente por encima del Papa. Es decir, todo lo contrario de lo que en estos momentos creen pues la práctica totalidad de los fieles católicos, salvo aquellos que tienen un mínimo conocimiento de la historia universal. Esto es tremendo. A ver, retomo lo que dijo ahorita del Papa en Roma, Pedro en Roma, Liber Pontificale, las actas papales dice que Pedro estuvo 25 años en Roma, y luego tenemos a los apologistas cacareando todos los días diciendo que el primer sucesor de Pedro fue Lino, y así pueden rastrear todo su linaje hasta el Papa León XIV. ¿Esto es también parte de las mentiras? Porque se cacarean muchísimo. Esto es una parte, además yo diría que no solo de las mentiras, sino una parte de las mentiras que se da la circunstancia de que son absolutamente insostenibles desde un punto de vista histórico. Pero esto no es que lo diga yo, porque todo el mundo sabe que soy un hereje protestante que se va a condenar de manera absolutamente indiscutible. No, es que esto se da la circunstancia de que cualquier autor que es católico y que tiene una instrucción, lo sabe y no se le ocurriría negarlo. Yo quisiera remitir a la gente de nuevo a mi libro de Pedro el Pescador, donde efectivamente yo trato todo este tema y además lo trato históricamente, y ahí yo menciono autores católicos, incluido algún jesuita, que efectivamente parte de la base de que, vamos, Pedro no estuvo en Roma, no hay la menor prueba de que estuviera en Roma ni cosa parecida. Voy a citar a uno que es el padre John W. O'Malley, que es jesuita, que es autor de una historia de los papas reciente, se ha publicado en 2011, que dice lo siguiente, y cito textual: no existe una pieza de prueba que establezca en un lenguaje directo y carente de ambigüedad que Pedro o viajó alguna vez a Roma o murió allí. Y esto confesado por un sacerdote que ha escrito una historia de los papas y que además es jesuita y que dice que no existe ni un pedazo de prueba que pueda establecer de manera directa y sin ambigüedad que Pedro viajó alguna vez a Roma o que murió allí. No voy a decir ya que fundó la Iglesia, porque eso es algo absolutamente imposible. Entonces de los huesos ni hablamos, de los mentados huesos que encontraron. Todo el mundo sabe que eso no es cierto. Me va a permitir que cite a otro historiador jesuita, claro, ya que estamos en esto, que es el caso del historiador jesuita Francis Sullivan, que precisamente deja muy claro que, vamos, bajo ningún concepto había un apóstol fundando una iglesia y luego había ahí solo un apóstol y un obispo monárquico al que le sucedían otros. El padre Sullivan dice lo siguiente: existe un amplio consenso entre los historiadores, incluyendo la mayoría de los católicos, de que iglesias tales como las de Alejandría, Filipos, Corinto y Roma muy posiblemente continuaron siendo guiadas por un tiempo por un colegio de presbíteros y que solo durante el curso del siglo II se convirtió generalmente en regla la triple estructura con un obispo asistido por presbíteros presidiendo sobre cada iglesia local. Es decir, en el siglo I todo el mundo sabe, hay un consenso entre nosotros los historiadores, incluidos muchos católicos, de que las iglesias no estaban regidas por un solo obispo. Eso es algo que aparece ya muy avanzado el siglo II, lo que había era un consejo de ancianos. Y en el siglo II es cuando se produce un obispo más un colegio de presbíteros o ancianos, etcétera, etcétera. Es decir, no hay manera de sostener eso. Ahora, usted me preguntaba por los huesos de Pedro. Esos huesos de Pedro, que dicen que son de Pedro, no pueden ser jamás los de Pedro. ¿Por qué? Hay varios argumentos, pero hay un argumento
tremendamente tumbativo, contundente, irrefutable. Y es que los restos que dicen que son de Pedro estaban en los jardines del Palacio de Nerón. A alguien le cabe en la cabeza, que si ahora ejecutaran a un enemigo del Estado en Estados Unidos, lo iban a poder enterrar en los jardines de la Casa Blanca. Es más, voy a ir todavía más allá. A alguien le cabe en la cabeza que esos cristianos, que lógicamente sentirían amor, respeto por Pedro, lo iban a enterrar además en los jardines de aquel que había ordenado su ejecución, en el supuesto de que muriera en Roma, no tiene en absoluto ningún sentido. Voy a citar de nuevo, si usted me lo permite, a Chadwick, que es uno de los grandes historiadores del cristianismo primitivo, en un libro suyo que se llama Saint Peter and Saint Paul, San Pedro y San Pablo, donde dice lo siguiente: los cristianos de Roma durante el segundo siglo e inicios del tercero no tenían razón para estar mucho más seguros de los verdaderos lugares de las tumbas apostólicas de lo que lo estamos hoy. Y de hecho, la mayoría de nuestras modernas confusiones y dudas son poco más que una consecuencia de las suyas. De manera que esto es algo más claro que el agua. Es algo en ese sentido tremendo. Y la cosa es tan clara que efectivamente donde supuestamente han aparecido los restos de Pedro, que nadie se cree que sean los restos de Pedro entre nosotros, es lo que es el jardín de Nerón César. Pero es que en el Liber Pontificalis, que es del siglo VII, es decir, el Liber Pontificalis no es un listado de papas que empezó con Pedro. El Liber Pontificalis está más de medio milenio de distancia de Pedro. Se menciona que Pedro fue enterrado en la colina vaticana, pero en el templo de Apolo. ¿Alguien se puede creer que los restos de Pedro pudieron ser enterrados en el interior del templo de un dios pagano? Es que es algo verdaderamente tremendo. Esto es algo verdaderamente tremendo. Y por supuesto, las supuestas reliquias de Pedro no se las cree nadie. Primero, vamos a ver, encontraron estas reliquias en junio de 1968. En términos históricos, esta madrugada. Yo recuerdo perfectamente, yo era un niño, pero podía enterarme de las noticias. Yo recuerdo perfectamente cuando el entonces Papa Pablo VI anuncia que han encontrado los verdaderos restos de Pedro. O sea, se pasaron 1900 años para dar con ellos y finalmente pues aparece como los restos de Pedro. Se llegó incluso a publicar un libro que yo lo leí en su día, lo publicó la BAC en España. A mí no me convenció en absoluto porque no era nada convincente. Pero el Papa Francisco, por citar el último Papa antes del anterior, todavía en abril de 2013 visitó el lugar y dijo que aquellas eran las reliquias del apóstol. Bueno, pues eso es algo que no hay quien se lo crea. Porque la primera vez que se identifica ese lugar con las reliquias del apóstol es en el siglo IV. Es decir, ahí hay 3 siglos donde nadie sabe qué hay. Y ha habido arqueólogos, como es el caso de von Gerkan, que ha dicho que si efectivamente ahí era donde, si esa era la tumba de Pedro, mal asunto porque ahí no había ningún tipo de resto. Voy a citar a un autor más, y es católico, y se llama O'Connor, porque él dice lo siguiente: la arqueología no ha solucionado ni la cuestión de la tumba de Pedro, ni el enigma que algunos en vano han tratado de resolver por medio de la teoría del traslado. La teoría del traslado es un intento de explicar cómo el cadáver de Pedro se ha estado paseando a lo largo de los siglos y finalmente ha acabado donde ha acabado. Pero me vas a permitir que dé la última pincelada porque tengo que comprimir todo esto mucho. En 1953, antes de que apareciera el Papa Pablo VI diciendo que habían descubierto la tumba de Pedro,
2 frailes franciscanos de lo que se suele denominar la Escuela de Arqueología de Jerusalén descubrieron algunos osarios del siglo I en una cueva en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Para la gente que no lo sabe, los judíos la manera en que enterraban era que depositaban el cadáver. Ese cadáver, con el paso del tiempo, desaparecía la carne, los músculos, los tendones y solo quedaban los huesos. Y entonces los huesos se plegaban, no se mantenía el cadáver estirado, sino que esos huesos se plegaban, se recogían y se metían en un osario. Y entonces había osarios donde se han encontrado arqueológicamente, yo he estado en algunos de ellos para mi tesis doctoral en historia, se han encontrado restos de esos judíos del siglo I. En uno de estos osarios del siglo I, encontrado por estos 2 frailes franciscanos, hay uno de ellos que se llama, allí se dice que está sepultado Shimón bar Jona, es decir, Simón, hijo de Jonás, es decir, el nombre que los evangelios dan a Pedro. Y esto tiene una enorme lógica, que Pedro muriera en Jerusalén y que, por lo tanto, lo sepultaran en Jerusalén. Pero claro, esto es complicado, sobre todo para aquella gente que quiere mantener la superchería, la falsedad de que Pedro estuvo en Roma y fundó la Iglesia de Roma, lo cual es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos un documento que determina de manera muy clara lo que sería la primera historia de la Iglesia de Roma, y es la Carta a los Romanos. Exacto. ¿Y qué nos dice la Carta a los Romanos? La Carta a los Romanos nos dice, en primer lugar, que la Iglesia de Roma no ha sido fundada por ningún apóstol. Seguramente fue por creyentes anónimos que llegaron a Roma y efectivamente acabaron estableciendo una congregación o varias congregaciones en Roma, pero no había sido un apóstol. Y por eso Pablo, cuando inicia la carta, dice que está deseando llegar allí para darles un fundamento más firme en la fe. Pablo hubiera pensado en dar un fundamento más firme en la fe a los romanos si quien hubiera gobernado la congregación de Roma hubiera sido Pedro. No. Segundo, y esto es enormemente importante, Pablo, que siempre da saludos al final de sus cartas a gente más conocida, más cercana, en el capítulo 16 de la carta a los romanos se infla a dar nombres. O sea, eso es un who is who de la gente de la congregación de Roma y no menciona a Pedro. Pero ¿cómo es posible? ¿Quién se puede creer que Pablo saludaba a un montón de gente que había en Roma, casi la mitad mujeres, por cierto, y no menciona a Pedro? ¿Qué pasa? Estaba regañado con Pedro. Entonces hay algún católico que dice, no, Pedro estaba de viaje. Hombre, el Papa viajero antes de Juan Pablo II, ¿no? Es decir, es un argumento totalmente ridículo. Y cuando uno ve el Nuevo Testamento, no existe ningún indicio, ni siquiera remoto, de que Pedro estuviera en Roma. Por supuesto que no fundó la Comunidad de Roma, es obvio. Y que en algún momento pudiera haber sido trasladado allí durante la persecución de Nerón y ejecutado, hombre, imposible no es, pero las primeras referencias que hay a eso son muy tardías, muy avanzado el siglo II. Y por lo tanto es para desconfiar de ellas. Doctor, yo tengo que hacerle una pregunta obligada y es que, a ver, cuando nosotros leemos la Biblia, efectivamente hay iglesias que emergieron, cayeron y desaparecieron. Tenemos 5, por ejemplo, de las 7 Apocalipsis. Pero uno de los argumentos que constantemente los católicos dicen es, tenemos 2000 años de historia, nuestra iglesia no ha caído a pesar de toda esta maraña de mentiras, todo esto que usted está exponiendo. ¿Por qué? ¿Por qué esta iglesia sigue de pie a pesar de todo esto que nosotros descubrimos de tiempo en tiempo y de tiempo en tiempo sale todas las mentiras? ¿Por qué sigue existiendo? ¿Por qué Dios no la ha traído a juicio? ¿Qué ha pasado con esta institución? Bueno, yo creo, vamos a ver, y aquí mi interpretación no es original ni pretende ser original, es la interpretación que mantuvieron todos los reformadores a lo largo de la Edad Media y que después mantuvieron los reformadores del siglo XVI. Pues porque la Iglesia Católica es el hombre de pecado del que habla precisamente Pablo cuando se dirige a los tesalonicenses, ¿eh? Hay una interpretación gringa
que surge en el siglo XIX, pero que jamás conocieron ni los cristianos de todos los siglos, ni los reformadores, ni nadie, que bueno, que dice que ese va a ser un dictador mundial, que va a aparecer en la semana 70 de Daniel, que tengo que adelantar que es una semana más que cumplida en términos históricos, pero no me quiero desviar, y que por lo tanto ese personaje es el hombre de pecado. Eso es imposible cuando uno lee a Pablo, porque Pablo dice claramente que el hombre de pecado ya está en acción en el siglo I, a mediados del siglo I. Y por lo tanto, si ya está en acción, no puede ser un dictador que va a aparecer 20 siglos después, a menos que lo hayan mantenido congelado en un frigorífico y lo vayan a descongelar cuando vaya a aparecer en algún momento futuro. Es algo que ya está en acción. Y Pablo, además, señala que hay algo que ahora ya está sujetando a ese dictador, que le impide manifestarse totalmente a ese hombre de pecado, pero que en el momento en el que se retire se va a manifestar totalmente. ¿Y cómo se va a manifestar? Mediante la mentira, mediante falsos milagros, etc. ¿Cómo interpretaron los reformadores a lo largo de la Edad Media esto? Como que el hombre del pecado era el papado, como que quien mantenía toda esa fuerza de apostasía, de mentira, de satanismo en su interior, fue controlado durante unos siglos por la existencia del Imperio Romano, que lógicamente no iba a permitir que en Roma existiera un poder paralelo. Pero cuando en el siglo V desaparece el Imperio Romano de Occidente, ese obispo de Roma, ese principio papal, ese hombre de pecado empieza a manifestarse de manera creciente. Y, como dice la Biblia, su final se va a producir en un momento determinado por lo que sale de la boca del Mesías, de Jesús, que algunos lo identificarían con el juicio final, pero que yo diría que es mucho más fácil identificarlo con la inspiración de la palabra de Dios, que allí donde ha aparecido se ha producido un retroceso espectacular de la Iglesia Católica. No hay nada más que ver las últimas décadas de historia de Hispanoamérica. ¿Hasta qué punto la idea de que se han mantenido 2000 años sin cambios, sin contaminación es falsa? De nuevo, esto lo han reconocido autores católicos y me vas a permitir, por favor, que cite al cardenal Newman, que es uno de esos personajes muy queridos dentro de la Iglesia Católica, porque pasó del anglicanismo y la homosexualidad a la homosexualidad y el catolicismo, y que en su libro sobre el ensayo del desarrollo del dogma sí tenía un querido con el cual lo acabaron enterrando. Esto, cuando en un momento determinado decidieron beatificarlo, fue un escándalo en Gran Bretaña, pero ya se ocupó la Iglesia Católica de que no se supiera más allá de Gran Bretaña. Y en su libro del ensayo sobre el desarrollo del dogma, insisto, el cardenal Newman, no un repugnante hereje protestante como yo, decía lo siguiente: en el curso del siglo IV, dos movimientos o desarrollos se extendieron por la faz de la cristiandad con una rapidez característica de la Iglesia. Uno ascético, el otro ritual o ceremonial. Se nos dice de varias maneras en Eusebio que Constantino, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, transfirió a la misma los ornamentos externos a los que aquellos habían estado acostumbrados por su parte. No es necesario entrar en un tema con el que la diligencia de que los escritores protestantes nos ha familiarizado a la mayoría de nosotros. El uso de templos, especialmente los dedicados a casos concretos y adornados en ocasiones con ramas de árboles. El incienso, las lámparas y velas, las ofrendas votivas al curarse de una enfermedad, el agua bendita, los asilos, los días y épocas sagrados, el uso de calendarios litúrgicos, las procesiones, las bendiciones de los campos, las vestiduras sacerdotales, la tonsura, el anillo, el volverse hacia Oriente, las imágenes en una época posterior, quizá el canto eclesiástico y el Kyrie eleison, son todos de origen pagano y santificados por su adopción en la Iglesia. Y esto lo dice su querido Newman. Y esto lo dice el cardenal John Henry Newman en su libro An Essay on the Development of Christian Doctrine, publicado en Londres en 1890 y en la página 373.
Que esto ustedes lo pueden encontrar también citado en El legado de la Reforma, uno de sus Sí, libros, querido sí, hermano Vidal, sí. que ahí lo estoy poniendo. Hermano Vidal, para ir cerrando, son demasiadas mentiras, son demasiados fraudes. De tiempo en tiempo se podría decir que algún papa despierta y dice, uff, ¿en dónde me metí? O por ahí que piden perdón por una cosa o pide perdón por otra. ¿Hay una esperanza de que esto cambiase? O sea, que de un día digan, ¿saben qué? Nos equivocamos, hay que echar esto en reversa y hay que volver a enderezar la barca. ¿Eso es posible? No, totalmente imposible, porque el hombre de pecado es una institución regida directamente por el diablo. O sea, no podemos esperar, yo no sé, a lo mejor un día en un culto de evangelización aparece un demonio y se convierte, pero yo creo que es altamente improbable, ¿no? Y en este caso sucede exactamente lo mismo. La única salida es la de salir de allí y liberarse de toda esta carga, que yo creo que ni mucho menos es exagerado calificarla de diabólica, porque lo que caracteriza al diablo es que es homicida y es padre de la mentira. Si yo tuviera que definir a la Iglesia Católica de una manera clara, la definiría como homicida a lo largo de los siglos y como madre de la mentira. Y me parece lógico, porque a fin de cuentas la descendencia espiritual es muy clara e incluso el cardenal Newman tenía que reconocerlo, seguramente no gustándole, pero tenía que reconocer que todo eso que había entrado en la Iglesia Católica a partir del siglo IV, él mismo reconoce que las imágenes vinieron mucho tiempo después. Todo eso era de origen pagano. Y, por cierto, aquí sí que tengo que detenerme, me vas a dar unos segundos. Sin problema. Para aquellos que creen que la Iglesia Católica del siglo I era igual que la del siglo XXI, el propio cardenal Newman reconoce que en el siglo IV todavía no habían entrado las imágenes y que tardarían siglos en entrar. Lo cual es significativo. ¿Por qué? Hombre, porque cualquiera que haya leído el capítulo 20 del libro bíblico del Éxodo, versículos 4 y 5, sabe que rendir culto a las imágenes es una abominación que Dios prohíbe. Diga lo que diga el Vaticano y se lucre como se lucre aquel que está en un templo donde hay una imagen especialmente conocida. De manera que toda esa idea de que era igual desde el siglo... Eso es insostenible. E insisto, incluso historiadores católicos no tienen más remedio que reconocer que eso no hay manera de sostenerlo. No es cierto. El propio Newman intenta, yo creo que de manera, bueno, pues relativamente brillante, todo depende de cómo se tome, el propio Newman intenta defender el que la Iglesia Católica haya ido cambiando. Y de hecho su libro se llama Un ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, porque él sabe de sobra que la doctrina cristiana no ha sido igual en esos 19 siglos. Y entonces tiene que intentar explicarlo. Y aquí, pues bueno, la idea es que, bueno, sí, en última instancia, efectivamente todo esto ha entrado en el seno de la Iglesia Católica, pero al entrar en el seno de la Iglesia Católica, lo que ha sucedido es que esto de alguna manera queda legitimado al entrar en el seno de la Iglesia Católica, lo cual es un disparate, porque es como decir que tú tienes un vaso de agua mineral, te echamos arsénico en el agua mineral y el agua mineral le quita el carácter venenoso al arsénico. Es estúpido. O sea, bébase usted el agua con arsénico y va usted a comprobar si efectivamente el agua mineral le ha quitado el carácter venenoso al arsénico o el arsénico ha envenenado el agua. Y aquí el reconocimiento que hace el cardenal Newman es verdaderamente tremendo. Todo esto es de origen pagano y entró en la Iglesia. Y luego a continuación, pues efectivamente la cuestión es, bueno, pero quedó así santificado. Sí, como purificado queda el arsénico cuando lo echas en agua. Inculturación, creo que le llaman ellos, ¿no? Inculturación a ese proceso. Mira, tan astutos son. Estamos 1,700 personas conectadas. Tengo aquí sus libros, doctor Vidal, El legado de la Reforma, que yo lo leí, es riquísimo. Tengo acá también Pedro el Galileo, que está citando algunas de las cosas de este libro. Para quien quiera adquirirlo, están en Amazon. Y ha sacado su nueva versión de la Biblia. No una nueva versión, pues, una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio. Sí, no van a decir que es una nueva versión. Una Biblia de estudio, el doctor César Vidal, que también la pueden encontrar en Amazon, hermanos. Y doctor César Vidal, ¿hay algún libro en puerta que vaya a sacar pronto o tenga por ahí trabajo? Bueno, hay varias cosas. Yo creo
creo que Dios mediante en el mes de febrero va a aparecer El discípulo amado, que es el último libro de una pentalogía que cubre todo el cristianismo primitivo, todo el cristianismo del siglo I. El primer libro fue Más que un rabino, que es una biografía de Jesús. El segundo libro es Apóstol para las Naciones, que fue galardonado con el premio Kregel al mejor libro del año aquí en Estados Unidos. El tercer libro es Los primeros cristianos, que es sobre el judeocristianismo en el siglo I. El cuarto es Pedro el Galileo, y el quinto es El discípulo amado, que cubre la vida y la obra del apóstol Juan. Y con eso acabaremos con esa historia del cristianismo en el siglo I, que al final vienen a ser en torno a unas 2000 páginas. Los libros se pueden leer por separado, es decir, uno puede leer Más que un rabino o puede leer Los primeros cristianos, no hay problema en ese sentido, pero en conjunto los 5 cubren la historia del cristianismo en el siglo I. Doctor Vidal, ya para despedirnos, yo le hago esta pregunta muy personal. Usted sabe que actualmente hay un revuelo en las redes sociales, es decir, mucha gente converge ahí, hay muchos apologistas, mucha gente y muchos católicos que están trabajando. Y también yo creo que usted se ha dado cuenta que muchas de nuestras iglesias han dejado de hablar contra el catolicismo, contra estas mentiras. Yo creo que usted es uno de los pocos en Hispanoamérica que se atreve todavía, sin reparos y sin la corrección política, a hablar contra el catolicismo romano. ¿Cuál es su consejo para todos estos pastores nuevos, jóvenes, que están empujando y que se van a enfrentar en algún momento a todo esto? Y con esto cerramos, le prometo no quitarle más tiempo. Vamos a ver, mencionaba usted mi Biblia de estudio, que es el texto de la Reina Valera del 60, pero con algo más de 1 millón de palabras, de comentarios. Una Biblia de estudio muy amplia, quizá podamos hablar de ella en algún momento en el futuro. Claro. Esa Biblia de estudio ha tenido reacciones, yo diría que extraordinariamente buenas, de creyentes y no creyentes, pero ha habido 2 grupos a los que ha irritado de manera especial. Y esos 2 grupos han sido aquellos protestantes que tienen una teología liberal y que por lo tanto le van a decir que Moisés no escribió el Pentateuco, que Daniel no escribió Daniel, que Isaías la mayor parte no lo escribió Isaías, esos protestantes liberales y los grupos católicos. O sea, son los 2 que han reaccionado, yo diría que incluso con una enorme violencia, con una violencia verbal, pero que a mí me da la sensación de que, gracias a Dios, me pillaron en las redes y no me pillaron por la calle, porque si no, a lo mejor la violencia habría sido incluso física. Claro. Y yo creo que es algo que tiene una enorme lógica. Es decir, estamos hablando de 2 grupos poseídos de su soberbia espiritual, totalmente transmitiendo un mensaje venenoso espiritualmente, y desgraciadamente lo que cuando yo me convertí hace ya 48 años era normal, que era decir la verdad frente al liberalismo teológico que empezaba a filtrarse dentro del protestantismo, pero no tanto como en los últimos años, y decir la verdad frente a Roma, bueno, parece que la gente prefiere llevarse bien, seamos amigos, no demos la lata, etcétera, no demos el disgusto a la Iglesia Católica de que si el avance de las iglesias evangélicas en Hispanoamérica continúa en la misma proporción que cuando empezó en los años 70 hasta ahora, en menos de un cuarto de siglo, la mayoría de la población de las naciones de Hispanoamérica será evangélica. No les demos ese disgusto. Vamos a llevarnos bien, vamos a repartirnos el poder, vamos a hacernos fotos con ellos. Y, desgraciadamente, esa es la historia. Yo, personalmente, no tengo ningún interés en hacerme fotos con nadie. Mi principal compromiso es con la verdad y con el Señor y buscar el reino de Dios y su justicia, y sinceramente me trae absolutamente sin cuidado todo eso. Yo voy a decir la verdad, y si le molesta a un cura nazi de Argentina, pues tiene doble trabajo, molestarse y desmolestarse, pero a mí me trae sin cuidado. Y si le molesta de pronto a un fanático católico en Perú, me pasa exactamente lo mismo. Yo no voy a dejar de decir la verdad porque haya gente que le moleste, porque entonces tendría que dejar de predicar el Evangelio, porque a los pecadores también les molesta que les digan que son pecadores.
Uf, buenísimo. Hermano Vidal, de verdad ha sido un deleite. Dúrenos muchos años más, que el Señor le conceda muchos años más para que siga escribiendo y nos siga ayudando. Ha sido un deleite, de verdad, ha sido un deleite. ¿Hay alguna forma en que puedan seguirlo? ¿Una página, YouTube, Facebook? Sí, hay varias que efectivamente lo pueden seguir, es decir, hay un programa de radio diario que volverá a empezar a finales de septiembre y que se llama La Voz o La Voz de César Vidal, que lo encuentran en cesarvidal.com, y hay una cadena de televisión que es una cadena de televisión que mantenemos, donde los programas de radio son gratuitos, los programas de televisión son por suscripción, que es cesarvidal.tv, y por supuesto hay un perfil de César Vidal en Facebook y sobre todo hay uno muy activo en Twitter, de manera que es posible seguirme, aparte de seguirme a través de mis libros. Y también pueden seguir los estudios bíblicos que doy todas las semanas en la página de Facebook de la iglesia Bellevue en Virginia, y ahí se encuentran. También los colgamos en cesarvidal.tv y son accesibles y todo, pero yo estoy dando ahora mismo 2 estudios bíblicos a la semana, los 2 el domingo. Estoy a las 11 enseñando el Cantar de los Cantares, y a las 12:30 estoy ahora mismo enseñando el Evangelio de Juan. De manera que es fácil poder seguir todo esto. Además, yo sigo un método expositivo de enseñanza de la Biblia, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Buenísimo, que el Señor le fortalezca muchísimo, hermano, que esté muy bien, usted, su casa, todos los que le aprecian. Bueno, aquí se le quiere. Bueno, más de 700 conectados. Veo que hay gente que está poniendo el canal de YouTube de César Vidal, sí. Es correcto, pero tengo que decirle que nos echan de YouTube cada lunes y cada martes. O sea que estamos en YouTube siempre que no nos expulsan. Nos desmonetarizaron a los 2 meses de estar en YouTube. No hemos estado monetizados nada más que 2 o 3 meses y nos han expulsado. Yo he perdido ya la cuenta de las veces que nos han expulsado, de manera que ahí nos pueden encontrar, pero también adelanto que a veces desaparecemos de YouTube porque nos echan. Wow, no sabía eso, mano Vidal. Pero sí, yo sé que las políticas de YouTube a veces son muy agresivas respecto a cuando no se mantiene la narrativa que ellos pretenden, ¿verdad? Bueno, ahí están poniendo todos los canales para que la gente se suscriba, vaya a seguirlo y apoyen. Hermano Vidal, le mando un abrazo fuerte. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un excelente día y esperemos que no sea la última vez que esté otra vez hablando otros temas de su Biblia. El tema del... Ahí está el Chuchito, ¿no? Quiere un poquito de atención. No, el perro lo que pasa es que ha sentido al cartero de UPS que tenía que llegar hasta ahora. Ah, bien. Hermano, no le quito más tiempo. Dios le bendiga. Que esté muy bien, hermano César. Que el Señor los bendiga mucho. Un abrazo muy fuerte. Bendiciones. Adiós. Uf, qué tremendo, qué bendición que ha sido. Bueno, yo estaba flipando en colores. La verdad es que es un capo este man. Es un capo, eso es la realidad. Cuando tú estás haciendo... Mire, les voy a decir algo muy personal. Y lo estaba platicando yo con Alpizar, ahora que estaba en Costa Rica. Cuando tú estás haciendo apologética, buscas referentes, por supuesto, quieres referentes, es decir, quieres tener de dónde apoyarte. Y en Hispanoamérica la apologética de habla hispana contra el catolicismo es bastante reducida. Entonces la primera opción que tienes es voltear a ver al área anglosajona. Pero el área anglosajona hace décadas que descuidó la apologética contra el catolicismo. Y entonces lo que llegas a encontrar tiene 20 años que ya se publicó, 10 años que se publicó, no está actualizado para las necesidades de la iglesia. Y entonces te sientes un poco desmoralizado y dices, rayos, pues me encuentro solo como Elías. Pero no, Dios tiene a sus escogidos. Y ahorita que estaba escuchando al doctor Vidal, digo, pero este tío tiene 4 computadoras en la cabeza. Esa es la realidad, ¿no? Ese tío tiene 4 computadoras y muchas de las cosas que nosotros estamos enseñando las reafirmamos con lo que el hermano Vidal dice. ¡Qué bendición! Vayan a apoyar al hermano Vidal. Miren que nadie los hagas cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside
hechos completos en él. Es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Ustedes han sido hechos completos en él. Es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.